Hay momentos en la vida en los que todo parece callar. No hay respuesta, no hay señal, no hay confirmación. Solo silencio. Y uno se pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no hablas? Pero a veces, el silencio no es ausencia, es enseñanza. Es el lugar donde Dios baja el volumen del mundo para subir el tono de su voz dentro de ti. Muchas veces no lo escuchas porque estás lleno de ruido, pensamientos que no se detienen, emociones que no paran de gritar, temores que no dejan espacio para la fe. Pero el susurro de Dios no llega en medio del ruido, llega cuando decides hacer silencio en tu alma. Vivimos en una generación que confunde movimiento con dirección. Corremos de un lado a otro, llenamos la agenda, escuchamos miles de voces, y cuando la noche cae, nos damos cuenta de que no avanzamos. Y ahí, en medio del cansancio, Dios susurra, «Detente, escúchame. No quiero que corras, quiero que camines conmigo». La mente te dice que todo depende de ti, que si no te esfuerzas, nada cambia, que si no controlas, todo se derrumba. Pero la voz de Dios te recuerda que no estás solo, que tu historia no depende de tu velocidad, sino de su dirección. A veces Dios guarda silencio porque quiere enseñarte a reconocer la diferencia entre su voz y tus pensamientos. No todo lo que suena lógico viene de Él. No todo lo que parece sabio tiene su sello. La Biblia dice que hay caminos que parecen correctos, pero al final conducen a muerte. Eso significa que puedes estar convencido de algo y aún así estar lejos de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante aprender a escucharlo, no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando no sabes qué hacer, porque en esos momentos es donde su voz se vuelve vida, guía, esperanza. Hay una historia que siempre me conmueve. Elías, el profeta que vio fuego caer del cielo, el hombre que desafió a los falsos profetas y vio el poder de Dios con sus propios ojos, terminó escondido en una cueva, con miedo, agotado, sin ganas de seguir. Su mente gritaba, «Se acabó. Ya no puedo más. Soy un fracaso». Pero Dios no lo dejó en ese lugar. Le dijo, «Sal y ponte delante de mí». Y entonces vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino el fuego, y tampoco estaba allí. Después de todo eso, vino un susurro apacible, y fue en ese susurro donde Elías reconoció su voz. No fue el ruido, no fue el fuego, fue el silencio con presencia. Ese momento cambió su vida, porque entendió que Dios no siempre se manifiesta con poder externo, sino con paz interna. Así también te habla Dios a ti. No con gritos, no con presión, sino con un susurro en lo más profundo del corazón. A veces te habla con una convicción que no puedes explicar, una certeza suave que no nace de la razón, sino del espíritu. Otras veces te habla con paz, esa paz que no depende de las circunstancias, pero que llena todo cuando estás en el centro de su voluntad. Y muchas veces su voz viene en forma de palabra, cuando abres la Biblia y un versículo salta como si hubiera sido escrito solo para ti. No es casualidad, es dirección. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Esa frase es poderosa porque revela tres cosas: que puedes oír su voz, que Él te conoce, y que puedes seguirlo. No es religión, es relación, no es esfuerzo, es conexión. No tienes que ganarte el derecho de escucharlo, solo necesitas acercarte con un corazón dispuesto. Dios no guarda silencio por castigo, sino porque está formando tu oído espiritual. A veces calla para enseñarte a reconocer la diferencia entre su voz y las voces que te confunden. Otras veces calla para fortalecer tu fe, para que aprendas a confiar aunque no entiendas todo. Porque la fe no necesita explicaciones, solo necesita obediencia. ¿Cuántas veces tomaste decisiones guiado por la emoción o el miedo? Tal vez dijiste, siento que esto es correcto. Pero con el tiempo, te diste cuenta de que no era dirección, era impulso. Y en ese proceso, Dios no te rechazó, te enseñó.
Cada error que te llevó de vuelta a su voz fue parte del entrenamiento. Escuchar a Dios no es algo que logras en un día, es algo que aprendes a lo largo de una vida. Es una relación que se afina con el tiempo, como una melodía que solo el corazón que ama puede reconocer. La voz de Dios nunca se contradice con su palabra. Si lo que escuchas te aleja de la paz, si te empuja al orgullo, si alimenta el temor, no viene de Él. La voz de Dios trae paz, aunque la instrucción sea difícil. Trae convicción, no confusión. Trae esperanza, no desesperación. A veces te pedirá algo que no entiendes, y ahí es donde tu mente empieza a luchar. Tu lógica dice, no tiene sentido. Pero la fe responde, si Dios lo dijo, Él sabe lo que hace. La mente busca control, la fe busca obediencia. Piensa en Abraham. Dios le pidió algo ilógico, sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa. Desde la perspectiva humana, era absurdo. Pero Abraham obedeció porque había aprendido a escuchar. Y en el momento exacto, cuando levantó el cuchillo, Dios habló. Detente. Le mostró un cordero, y ese acto de obediencia abrió un pacto eterno. No fue el sacrificio lo que importó, fue la fe que obedeció sin entender. Así también, Dios te pide cosas que parecen pequeñas, pero que son pruebas de confianza. A veces la instrucción es simple. Perdona, espera, vuelve a intentarlo, no temas. Pero detrás de esa voz hay promesas que solo se activan cuando obedeces. Escuchar a Dios es una escuela que nunca termina. A veces crees que lo tienes todo claro, y de repente, Él cambia el camino. No porque se contradiga, sino porque está llevándote a un nivel más alto. La dirección de Dios no siempre es lineal, pero siempre es perfecta. Hay temporadas en las que no entiendes lo que está haciendo, pero si permaneces cerca, verás que cada silencio tenía propósito. No fue demora, fue preparación, no fue olvido, fue formación. Jesús mismo buscaba la voz del Padre. Se levantaba temprano, se apartaba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba escuchar al Padre, ¿cómo podríamos nosotros vivir sin esa conexión? No se trata de religión, se trata de dependencia. Cada día que comienzas sin hablar con Dios, es como intentar caminar en la oscuridad sin lámpara. Tal vez avances un poco, pero tarde o temprano tropezarás. La oración no es un rito, es el lugar donde se ajusta tu oído a su frecuencia. Cuando oras, tu mente se alinea con el cielo. Cuando callas en su presencia, tu alma aprende a discernir su voz en medio del ruido. A veces pensamos que escuchar a Dios es un acto místico reservado para algunos, pero no. Es simple, profundo y cotidiano. Dios habla cuando lees su palabra, cuando meditas en ella, cuando alguien te da un consejo guiado por Él, cuando una puerta se cierra o cuando una paz inexplicable te dice, no temas, estoy contigo. Su voz no siempre es audible, pero siempre es clara. La clave está en aprender a reconocerla, y eso solo ocurre con relación. Dios no se impone, se revela, no fuerza su voz, la ofrece. No exige que lo escuches, te invita a hacerlo. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti cambia. Las cosas que antes te desesperaban ya no tienen tanto poder. Las decisiones que antes te llenaban de ansiedad, ahora se filtran por su paz. Porque cuando aprendes a escuchar, dejas de reaccionar y comienzas a responder. Ya no vives por impulso, vives por dirección. Y eso lo cambia todo. Tal vez hoy te sientes confundido. Tal vez llevas tiempo pidiendo una respuesta y no llega. Sientes que oras, pero el cielo está cerrado. Quiero que escuches esto con atención. El silencio de Dios no significa su ausencia. Puede significar que ya habló, pero tú no has hecho lo último que te pidió. A veces no escuchas la siguiente instrucción porque no obedeciste la anterior. Dios no habla para llenar tus emociones, habla para cumplir su propósito. Si lo que buscas es dirección, revisa tu obediencia. Muchas veces la respuesta está detenida en la última decisión que evadiste. Pero si hoy decides volver, si hoy dices, Señor, háblame otra vez, Él lo hará.
Dios nunca se cansa de hablarle a un corazón que quiere escuchar. El susurro de Dios no es un sonido, es una presencia, es la certeza suave de que Él está allí, incluso cuando no entiendes nada. Es ese pensamiento que no viene de ti, pero trae paz. Es esa palabra que llega justo cuando ibas a rendirte. Es esa convicción que te dice no temas cuando todo parece perdido. Es Dios recordándote que no estás solo, que Él sigue siendo tu pastor, tu guía, tu refugio. Aprender a reconocer su voz es la diferencia entre vivir ansioso o vivir en reposo, entre tropezar una y otra vez o caminar firme en su propósito. Y quizá hoy lo que necesitas no es más información, sino más silencio, no más ruido de redes, ni más opiniones, ni más consejos humanos. Lo que necesitas es un momento de quietud, un espacio donde digas, Señor, aquí estoy, no quiero hablar, quiero escucharte. Porque en ese momento, el Espíritu empieza a ordenar tus pensamientos, empieza a calmar tus emociones, empieza a traer claridad donde solo había confusión. Y sin que te des cuenta, su susurro empieza a guiarte otra vez. A veces, lo más difícil no es escuchar a Dios, sino creerle cuando lo escuchas. Porque su voz no siempre confirma tus planes, muchas veces los interrumpe. A veces, te pide esperar cuando quieres correr, soltar cuando quieres aferrarte, perdonar cuando todo en ti grita que no lo hagas. Y ahí, justo en ese punto donde tu mente no entiende, es donde tu fe se fortalece. Escuchar a Dios te llevará a lugares que no habrías elegido, pero que terminarán siendo tu destino. Te llevará a conversaciones que no querías tener, pero que traerán sanidad. Te llevará a procesos que duelen, pero que forman, porque su voz no busca complacerte, busca transformarte. La obediencia no siempre tiene sentido, pero siempre tiene propósito. Mira a Noé. Dios le pidió construir un arca cuando ni siquiera llovía. Imagínate la escena. Los demás lo miraban y se burlaban, porque lo que Dios le había dicho sonaba ilógico. Pero Noé no necesitó entenderlo, solo necesitó escuchar y obedecer. Y cuando la lluvia llegó, su obediencia se convirtió en su salvación. Así trabaja Dios. Te da una instrucción antes de la evidencia, una palabra antes de la tormenta. Y si lo escuchas, estarás listo cuando otros no lo estén. Dios no habla para llenar el silencio, habla para darte dirección. Y cada vez que obedezcas una palabra suya, aunque parezca pequeña, verás cómo se abren puertas que jamás habrías podido abrir solo. La fe se fortalece cuando actúas, no cuando analizas. A veces queremos tener todo claro antes de movernos, pero Dios no muestra todo el mapa, solo el siguiente paso. Y cada paso en fe se convierte en el suelo firme sobre el que caminarás mañana. La claridad no viene antes de la obediencia, viene después. Cuando decides hacer lo que Él te dijo, aunque no veas resultados inmediatos, entonces su paz confirma que vas por el camino correcto. La mente humana busca certezas, pero Dios trabaja con convicciones. La mente dice, muéstrame y creeré. Dios responde, cree y te mostraré. Por eso, escuchar a Dios no es solo oír algo bonito en oración, es vivir conforme a lo que escuchas. No sirve de nada oír su voz si no la obedeces. Jesús no dijo, si me amas, escucha mis palabras. Dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia no es legalismo, es amor en acción. Es decirle a Dios, confío más en tu palabra que en mi lógica. La mayoría de las veces no fallamos por falta de fe, sino por exceso de razonamiento. Analizamos tanto lo que Dios dijo que terminamos desobedeciéndolo. Nos convencemos de que hay otra forma más práctica, más fácil, más rápida, pero la sabiduría humana sin dirección divina termina en frustración. Dios no te llama a entenderlo, te llama a confiar. Hay cosas que solo se comprenden cuando las vives, no cuando las calculas. Y en el camino descubrirás que cada instrucción obedecida abre una nueva dimensión de relación con Él. La mente te grita, el espíritu te susurra, y mientras más ruido hay dentro de ti, más difícil se vuelve oír. Por eso,
Aprender a escuchar a Dios también implica aprender a silenciar pensamientos que no vienen de Él. Muchos de esos pensamientos suenan familiares. No soy suficiente. Nunca voy a lograrlo. Dios se olvidó de mí. Pero ninguna de esas frases viene del cielo. Son mentiras sembradas por el dolor, por la culpa, por la comparación. Cuando Dios habla, su voz trae libertad. Cuando el enemigo habla, su voz trae condena. La diferencia está en lo que produce dentro de ti. La voz de Dios te impulsa. La voz de la mentira te paraliza. Tu mente necesita ser renovada para reconocer la voz correcta. Por eso la Biblia dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Escuchar a Dios no es solo oír algo fuera de ti, es permitirle cambiar lo que está dentro de ti. Es dejar que su palabra sustituya tus pensamientos de derrota por promesas de esperanza. Es decir, Señor, no quiero seguir mi lógica, quiero seguir tu verdad. Cada vez que meditas en su palabra, tu mente se alinea con el cielo. Cada vez que eliges creer lo que Él dice por encima de lo que sientes, te acercas un poco más a su propósito. David entendió esto. Por eso, en medio de la persecución, cuando Saúl lo buscaba para matarlo, tuvo la oportunidad de vengarse. Podía haberlo hecho. Tenía motivos, tenía razones, tenía la oportunidad. Pero escuchó algo más fuerte que su rabia. La voz de Dios que le decía: no toques al ungido del Señor. Esa decisión le salvó el corazón. Mientras otros habrían reaccionado desde el dolor, David respondió desde la presencia. Y eso marcó la diferencia. No fue un rey perfecto, pero fue un hombre que aprendió a escuchar incluso en medio del conflicto. A veces Dios te hablará justo cuando estés más herido. No para aumentar tu dolor, sino para protegerte de decisiones que podrían destruirte. Escuchar a Dios en medio del enojo, la tristeza o la decepción es un acto de fe, porque en esos momentos la emoción grita y la mente se nubla. Pero si logras hacer una pausa y decir: Señor, ¿qué quieres que haga?, evitarás pasos que luego traerían lágrimas. La voz de Dios no siempre te lleva a lo que deseas, pero siempre te lleva a lo que necesitas. Jesús también escuchaba al Padre en los momentos más difíciles. En Getsemaní, cuando sabía lo que iba a enfrentar, oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase contiene el secreto de una vida dirigida por Dios. Escuchar no es solo oír, es rendir. Es decir, aunque no entienda, confío. Aunque duela, obedezco. Porque la verdadera fe no se mide por cuántas promesas recibes, sino por cuánta confianza mantienes cuando parece que Dios está callado. Dios no deja de hablar, pero a veces habla de maneras que no esperas. Puede hablarte a través de una persona, de un consejo, de una predicación, de una puerta cerrada, incluso de un fracaso. Porque Él no solo usa palabras, también usa circunstancias. Lo importante es que tu corazón esté atento. Si tu alma está dispuesta, reconocerás su voz aunque venga envuelta en dolor. José, por ejemplo, fue traicionado, vendido y encarcelado injustamente. Todo eso podría haberlo hecho pensar que Dios lo había abandonado, pero no fue así. Dios lo estaba preparando. En cada situación difícil había una lección escondida. Y cuando llegó el momento, todo cobró sentido. Lo que sus hermanos pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Y así será contigo. Lo que hoy parece confusión, mañana será testimonio. Dios no desperdicia el proceso. No hay etapa en tu vida que sea inútil si estás aprendiendo a escucharlo. Incluso tus errores pueden convertirse en entrenamiento espiritual si los llevas a su presencia. Él no te desecha por tus fallos, te moldea a través de ellos. A veces, el error más grande no es haber tomado una mala decisión, sino no volver al lugar donde puedes escuchar la voz correcta. Si hoy sientes que te desviaste, que seguiste tu mente y no su dirección, puedes volver. Dios
No se cansó de ti. Está esperando tu rendición, no tu perfección. El susurro de Dios es constante. No siempre se oye con los oídos, pero siempre se percibe con el alma. Es ese pensamiento repentino que te lleva a orar justo cuando ibas a rendirte. Es esa paz que llega cuando todo se está cayendo. Es esa certeza que te hace saber que hay un propósito incluso en la espera. Escuchar su voz no te libra del proceso, pero te da fuerza para atravesarlo. Te da luz cuando hay oscuridad, esperanza cuando hay cansancio, fe cuando todo parece incierto. Quizá ahora mismo te encuentres en un tiempo donde todo parece estancado. Horas trabajas, esperas, y nada cambia, y tu mente empieza a decirte: Dios se olvidó de ti. Pero no, no lo ha hecho. Dios no está inactivo, está formando algo dentro de ti. El silencio no es castigo, es entrenamiento. Cada vez que eliges confiar sin ver, tu fe crece. Cada vez que eliges quedarte, cuando todo dentro de ti quiere huir, tu carácter se fortalece, y cuando llegue el momento, todo lo que parecía pérdida se convertirá en ganancia, porque el propósito de Dios no se detiene, solo madura. Escuchar la voz de Dios es vivir con paz incluso cuando no tienes control. Es poder decir: no sé qué va a pasar, pero sé quién me guía. Es caminar por fe y no por vista. Es descansar sabiendo que Dios ve el final desde el principio. No necesitas entender cada detalle, solo necesitas confiar en que Él está en cada paso. Porque al final, su susurro no solo te guía, te transforma. Hay una parte del proceso que a veces cuesta mucho. Cuando Dios te pide que esperes. No hay nada más difícil para una mente inquieta que esperar. Esperar cuando oraste y no viste resultados. Esperar cuando todos avanzan y tú sigues en el mismo punto. Esperar cuando lo que soñaste parece detenerse. Pero la espera no es pérdida de tiempo cuando la estás viviendo en la presencia de Dios. La espera en su voluntad es un laboratorio donde la fe madura, donde el carácter se forma, donde aprendes a no depender del resultado sino del que prometió. Mira a Ana, aquella mujer que lloraba en el templo pidiendo un hijo. Años de oraciones sin respuesta visible, años de lágrimas y de burlas. Y aún así, no dejó de ir al altar, no dejó de clamar. Y cuando finalmente su oración fue respondida, no solo nació Samuel, nació un profeta que cambiaría la historia de su nación. Lo que parecía un retraso era la forma de Dios de hacer que su milagro no fuera común, sino eterno. Así trabaja el cielo. Lo que esperas con fe termina superando lo que pediste al principio. Cada vez que te sientes detenido, recuerda que el tiempo de Dios no se mide con tu reloj. Tú ves retraso, Él ve preparación. Tú ves silencio, Él está organizando tu historia. Nada está fuera de su control. A veces, la puerta que no se abre te está salvando de una caída. La oportunidad que no llega te está protegiendo de una distracción. La demora que no entiendes está alineando los pasos que no ves. Por eso, no digas: Dios se olvidó de mí. Di: Dios todavía está trabajando. En esa espera, lo más valioso que puedes cuidar es tu mente. La batalla se libra allí. Es allí donde los pensamientos de duda, miedo y desánimo intentan convencerte de que nada va a cambiar. Pero cada pensamiento que no viene de Dios puede ser llevado cautivo a su verdad. Puedes detener esa cadena mental cuando recuerdas lo que Él ya dijo. Por eso, llenar tu mente de su palabra no es religiosidad, es protección espiritual. Cuando meditas en lo que Dios ha dicho, tu alma se fortalece. Es como encender una lámpara en medio de la noche. Jesús fue tentado en el desierto, cuando estaba débil, con hambre y solo. Satanás le ofreció atajos, le mostró caminos fáciles, le habló con palabras llenas de lógica. Pero Jesús respondió una y otra vez: escrito está. No se dejó llevar por sentimientos ni por argumentos, sino por la palabra de su Padre. Y esa palabra fue suficiente para vencer. Así también tú puedes hacerlo. Cuando la duda te diga: no puedes,
Recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la ansiedad te diga, esto no va a salir bien, declara, el Señor peleará por mí, y yo estaré tranquilo. Cada verdad que sale de tu boca es una espada que corta la mentira. Dios no te pide que luches solo contra tus pensamientos. Te da su palabra para que sea tu refugio. Cuando sientas que tu mente está cansada, que la confusión crece, que la voz de tus temores suena más fuerte que la voz de tu fe, detente y busca un versículo, una promesa, una palabra que te recuerde quién es Él. Medita en eso, repite eso, decláralo, porque lo que repites se arraiga, y lo que se arraiga transforma. El susurro de Dios también puede llegar a través de las personas. No estás llamado a caminar solo. Desde el principio, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no se refiere solo al matrimonio, se refiere a la vida. Dios te rodea de personas que pueden confirmarte su voz, que pueden orar contigo cuando te falta fuerza, que pueden corregirte cuando te equivocas y levantarte cuando caes. No ignores esa voz que llega por medio de un amigo, de un mentor, de un hermano en la fe. Dios no siempre habla desde el cielo. Muchas veces habla a través de un corazón dispuesto cerca de ti. Moisés necesitó a Aarón y a Hur para sostener sus brazos mientras el pueblo peleaba. David tuvo a Jonatán, un amigo fiel que lo animó a seguir creyendo cuando todo se veía perdido. Pablo tuvo a Timoteo, Tito, Silas y tantos otros. Todos ellos entendieron que escuchar a Dios no es un acto individualista, es un camino compartido. Cuando te aíslas, el ruido de tu mente se hace más fuerte. Pero cuando compartes tu carga con alguien que ama a Dios, su voz se vuelve más clara. Hay personas que Dios pone en tu vida, no para decirte lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar. No las rechaces por incomodarte. Muchas veces la corrección que más molesta es la que más te acerca al propósito. El orgullo te puede hacer resistir lo que viene de Dios, pero la humildad te mantiene enseñable, y un corazón enseñable siempre reconocerá su voz. No todo lo que parece oposición es malo. A veces, Dios usa la oposición para confirmar que estás en el camino correcto. Jesús tuvo a Pedro, que intentó convencerlo de no ir a la cruz. Desde la lógica humana, parecía amor. No lo hagas, Señor, no sufras. Pero Jesús reconoció que detrás de esa frase había una tentación, no una dirección, y dijo, apártate de mí, Satanás, porque no todo consejo bien intencionado viene de la voluntad de Dios. Por eso necesitas discernimiento, y el discernimiento solo se desarrolla con cercanía. La cercanía con Dios es la llave de todo. Cuanto más cerca estás, más fácil es reconocer su tono. Como una madre que distingue el llanto de su hijo entre muchos, así el que camina con Dios distingue su voz entre el ruido del mundo. No porque sea más espiritual, sino porque ha pasado tiempo con Él. La intimidad produce reconocimiento. Por eso, si hoy sientes que no lo escuchas, no te desesperes. Vuelve a pasar tiempo con Él. La oración no es un trámite, es comunión. No es hablar por costumbre, es compartir el corazón. No te preocupes por decir palabras perfectas. A Dios no le impresiona tu elocuencia, le conmueve tu sinceridad. Puedes decirle, Señor, no sé qué hacer, pero quiero escucharte. Y Él responderá. No porque grites más fuerte, sino porque lo buscas más profundo. A veces, la mejor oración no es larga, sino honesta. No digas todo lo que piensas, dile todo lo que sientes. Dios entiende el lenguaje del corazón mejor que el de las palabras. La adoración también abre el oído espiritual. No necesitas estar en un templo para adorar. Puedes hacerlo en tu habitación, en tu trabajo, caminando solo. La adoración no depende del lugar, depende de la disposición. Cuando alabas a Dios, tu mirada cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a mirar al que tiene el poder sobre el problema. Y en ese cambio de enfoque, su voz se vuelve más nítida.
Pablo y Silas estaban en una cárcel, heridos, encadenados, y en lugar de quejarse, cantaron. No esperaron el milagro para adorar, adoraron hasta que el milagro llegó, y mientras cantaban, las puertas se abrieron. Pero lo más poderoso no fueron las cadenas que cayeron, sino las almas que fueron alcanzadas. Tu adoración no solo te libera, también libera a otros. Cuando adoras, el miedo pierde fuerza, la ansiedad se debilita, el alma se reordena y el espíritu habla. A veces, en medio de una canción, sientes una frase que no estaba en tu mente antes, una convicción, una dirección, una promesa. No la ignores. Puede ser el susurro de Dios usando la adoración como canal. Dios no siempre habla de la forma que esperas, pero siempre llega a tiempo. Hay un ritmo en su voz, un compás en su silencio. A veces, cuando parece que no se mueve, es porque está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. Y cuando llegue ese momento, entenderás que todo valió la pena. Cada lágrima que derramaste en el secreto, Él la vio. Cada oración que pensaste que nadie escuchó, fue guardada. Cada acto de fidelidad que hiciste en silencio, fue contado. Dios no olvida nada de lo que haces cuando lo haces por amor. Y cuando su voz te diga, es tiempo, nada podrá detener lo que viene. Por eso, no te canses de escuchar, aunque parezca que no hay respuesta. No dejes de buscar, aunque no veas señales. La fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que eliges creer. Y si eliges seguir buscando su voz, aunque el ruido te distraiga, aunque la lógica te diga que pares, aunque otros te llamen loco, Dios te honrará, porque Él siempre responde al corazón que persevera. Dios no se queda con nada. Cada paso que diste por fe, aunque nadie lo haya visto, Él lo vio. Cada decisión que tomaste guiado por su voz, aunque otros no la entendieron, Él la celebró. Escuchar a Dios no siempre te lleva al aplauso de la gente, pero siempre te lleva al abrazo del Padre. Y ese abrazo vale más que cualquier reconocimiento. Hay días en los que seguir la voz de Dios te hace parecer extraño. Todos avanzan por un camino, y tú sientes que debes tomar otro. Todos dicen, hazlo ya. Y tú sientes, espera un poco más. En esos momentos la duda intenta colarse. ¿Y si me estoy equivocando? Pero la paz interna es la confirmación del cielo. No busques aprobación en los demás cuando ya tienes su aprobación en tu espíritu. El corazón en paz vale más que 1000 opiniones a favor. El camino del que escucha no siempre es rápido, pero siempre es seguro. Dios no te guía para entretenerte, te guía para formarte. Cada paso que das con Él se vuelve parte de una historia que está escrita desde la eternidad. Y cuando miras atrás, entiendes que los silencios fueron parte del proceso, que las pausas fueron preparación, que las lágrimas fueron semilla. Nada se perdió, todo sirvió. Hay momentos en los que su voz no te lleva hacia adelante, sino hacia adentro. Te llama a mirar lo que no has querido ver, heridas que aún sangran, orgullos que aún mandan, miedos que aún dominan. Escuchar a Dios también es dejar que te confronte, porque la voz que guía también corrige, la voz que consuela también transforma. No le temas a esa parte del proceso. Cuando Dios te muestra algo de ti que no te gusta, no lo hace para humillarte, lo hace para sanarte. El Espíritu Santo no grita, enseña, no te acusa, te convence, te habla con la voz del amor que no condena, sino que restaura. Te recuerda quién eres cuando el mundo te hace olvidar. Te recuerda que eres hijo, que no estás perdido, que todavía hay propósito. Por eso, cuando sientas que la culpa te aplasta, escucha otra vez. Esa no es la voz de tu Padre. Tu Padre te corrige, sí, pero te levanta al mismo tiempo. Te dice, ven, aún no he terminado contigo. El susurro de Dios cambia tu identidad. Te recuerda lo que la vida intentó borrar.
Muchos viven repitiendo palabras que no son suyas. No valgo, no puedo, no sirvo. Pero Dios dice algo distinto. Tú eres mi hijo amado, tú eres escogido, tú eres luz. Y cuando esa voz entra en ti, ya nada puede robarte la certeza de quién eres. No importa lo que otros digan, no importa lo que el pasado diga, la voz de Dios es la última palabra sobre tu vida. Quizá por mucho tiempo escuchaste más tu mente que su espíritu. Tomaste decisiones por miedo, por presión, por deseo de control, y tal vez eso te llevó a lugares de dolor. Pero Dios no se aleja cuando te equivocas. Él entra en medio del error para enseñarte a reconocer su timbre otra vez. No te avergüences del camino recorrido. Cada paso, incluso los equivocados, pueden llevarte de vuelta a su gracia. La misericordia de Dios no tiene atajos, pero siempre tiene regreso. Hay algo que sucede cuando decides rendirte de verdad. La voz interior que antes estaba llena de ruido empieza a calmarse. La ansiedad baja, el corazón se ablanda, y entonces lo escuchas. Una frase sencilla, una idea limpia, una paz que no puedes explicar. A veces no dice todo, a veces solo dice, confía. Pero esa sola palabra te da fuerza para seguir. Eso es escuchar a Dios. No es una fórmula, es una relación viva. Y cuando vives así, tu mirada cambia. Ya no te defines por lo que ves, sino por lo que oyes. Aprendes a caminar sin ver el final, porque confías en quien camina contigo. La gente dirá, ¿cómo puedes estar tan tranquilo si aún no pasa nada? Y tú sabrás la respuesta. Porque ya escuché su voz, porque sé que me ama, porque sé que su plan es perfecto, no importa dónde estés ahora. Si te sientes perdido, cansado, confundido o simplemente vacío, este es el momento de detenerte y escuchar. No esperes una voz desde el cielo, espera una voz dentro de ti. No busques un trueno, busca una paz. Esa paz es la señal de que Él está hablando. Respira. Deja ir la necesidad de entenderlo todo. Dios no necesita que lo entiendas, necesita que confíes. No necesitas controlar, necesitas creer. No necesitas demostrar, necesitas descansar. La fe no es ruido, es reposo. Cada día tendrás que elegir, escuchar el ruido de tu mente o el susurro de Dios. El ruido te empuja, el susurro te guía. El ruido exige, el susurro invita. El ruido se apaga, el susurro permanece. Y si aprendes a distinguirlos, vivirás con propósito, caminarás con paz, y tu historia tendrá dirección. No dejes que el miedo sea tu consejero. No permitas que la prisa sea tu guía. No dejes que el dolor sea tu voz. Que la voz de Dios sea la que gobierne tus pasos. Y si alguna vez sientes que se apaga, no te alejes. Acércate más. El susurro solo se escucha de cerca. Hoy Dios te está llamando a una relación más profunda. No quiere solo que lo sigas de lejos, quiere caminar contigo. Quiere ser parte de tus decisiones, de tus pensamientos, de tu día. No necesitas ser perfecto para escucharlo, solo necesitas estar dispuesto. Si lo buscas con sinceridad, lo encontrarás. Si haces silencio, lo oirás. Y cuando lo oigas, tu vida no volverá a ser la misma. Habla con Él como con un amigo. Cuéntale lo que te pesa, lo que te duele, lo que temes, y luego quédate un momento en silencio. No llenes todo de palabras. A veces, el cielo responde en un suspiro. Tal vez no diga lo que esperas, pero dirá justo lo que necesitas. Cuando te levantes mañana, antes de mirar el teléfono, di en voz baja, Señor, quiero escuchar tu voz hoy. Y luego, camina atento. Quizá te hable a través de alguien, quizá en medio de la naturaleza, quizá en un pensamiento que te devuelve la calma. Mantente sensible. Él sigue hablando. Y si llega la duda, recuerda esto. El susurro de Dios no se pierde, se busca, no se fuerza, se recibe, no se gana, se acoge. Está ahí, esperando que calles lo suficiente para notarlo. Escuchar a Dios
no es para unos pocos místicos, es para ti, para mí, para todo el que quiere vivir con sentido. No necesitas talento, solo tiempo. No necesitas entender toda la Biblia, solo tener hambre de conocer al autor. Y en esa búsqueda descubrirás algo, que Dios no solo habla para darte instrucciones, sino para darte identidad. Cuando escuchas su voz, recuerdas quién eres. Y cuando recuerdas quién eres, nada puede detenerte. Así que hoy, si sientes cansancio, si sientes confusión, si te pesa la mente, solo haz esto. Detente un momento. Respira. Dile, háblame, Señor, y espera. Porque siempre que alguien busca a Dios con todo su corazón, Dios responde. Y su respuesta, aunque sea un susurro, tiene poder para cambiarlo todo. Porque su voz no solo guía caminos, sana almas, no solo abre puertas, rompe cadenas, no solo te dice a dónde ir, te recuerda que no vas solo. Su voz es paz, es fuerza, es amor. Y cuando aprendes a vivir escuchándola, la vida se vuelve liviana, el miedo se desvanece y cada día tiene propósito. Este es el susurro de Dios, no un sonido lejano, sino una presencia constante. No una orden fría, sino un llamado tierno. No una voz que impone, sino una voz que invita. Y esa voz te está llamando ahora mismo. Escúchala, cierra los ojos un momento. Respira. No estás solo, no estás tarde, no estás perdido. Dios está aquí, más cerca de lo que imaginas. Repite en tu corazón, o si puedes, dilo en voz alta. Señor, hoy decido escucharte. No quiero correr más detrás de mi mente. No quiero que el miedo me dirija. No quiero que el ruido gobierne mi alma. Enséñame a detenerme. Enséñame a reconocerte. Quiero vivir guiado por tu voz, no por mis emociones. Hoy rindo mis pensamientos, rindo mi ansiedad, rindo mis planes, rindo mi necesidad de entenderlo todo. Creo que tus caminos son más altos que los míos. Creo que tu tiempo es perfecto. Creo que tu silencio tiene propósito. Y creo que tu voz todavía me habla. Dios, abre mi oído espiritual. Hazme sensible a tu presencia. Quiero escucharte en lo cotidiano, en la calma y en el caos, en la alegría y en la prueba. Si hablas en el susurro, quiero estar tan cerca que pueda oírlo. Si hablas en la espera, quiero tener paciencia para reconocerlo. Si hablas en medio del dolor, quiero tener fe para seguirte. Hoy decido confiar. Aunque no entienda, confío. Aunque duela, obedezco. Aunque tarde, espero. No necesito entenderlo todo, solo necesito tu voz. Guíame, Señor. Háblame otra vez. Hazme vivir atento a tu susurro, porque en tu voz encuentro vida, encuentro dirección, encuentro paz. Amén.